Vamos a ver el shift register que vamos a utilizar, que es el 74HC595. La hoja de datos tenemos el diagrama lógico, los pines, la distribución de pines en realidad. Tenemos la salida que está por un lado el 15 y del pin 1 al 7. Pero vamos a pasar a la página 2, que es lo que me interesa que veamos. El voltaje de alimentación va como mínimo de 2 voltios a 6, vamos a redondear a 5. Y por acá está la corriente. Vamos a decir que alrededor de 35 mA de salida como valor regular o máximo. Cuando un pin de salida está en alto, o sea, lo más positivo que nos puede dar es un valor de 5.9 voltios o un estándar de 5.2 voltios en positivo, ¿no? Vamos a redondear en 5 voltios. Y cuando pasa a estado bajo, ¿sí? La salida nos puede dar entre 0,1 y 0,4. Tengamos estos datos en cuenta. Les recomiendo revisar el resto de la hoja de datos para tener noción más o menos de sus datos. Bueno, resumido la hoja de datos del 74HC595, tenemos este cuadrito. Entonces dijimos que el voltaje de salida, ¿sí? En un pin cuando están altos son 5 voltios en positivo. Y vamos a decir que muy generosamente la corriente de salida de ese integrado son 50 mA por salida, ¿no? Pero estos datos del RGB los medí yo, sí, también está en la hoja de datos, pero yo recomiendo que hagan sus mediciones. Pero dijimos que nuestro LED RGB necesita 12 voltios para trabajar. Un LED, ¿sí? El color verde encendido de uno de esos encapsulados, ocupa 50 mA. O sea que ya con un LED encendido ya nos consume el máximo de mA que nos entrega una salida del Shift 74HC595. Y dijimos que nuestra matriz de 5 por 5, cada salida de este integrado va a manejar una fila en columna, más allá del nombre van a ser 5 LED. Lo que quiere decir que los 5 LED encendidos de un solo color, hablando del verde, me va a ocupar 230 mA. Siguiendo con la idea de utilizar los LED RGB, imagínense qué pasaría si en vez del color verde tendríamos los tres colores encendidos, no solamente en un LED, sino en los 5 LED. Sería muy por arriba de la salida del integrado. O sea, este integrado no me puede abastecer ni los 12 voltios ni la cantidad de amperaje necesario para encender 5 LED RGB con los 5 colores encendidos al mismo tiempo. Así que vamos a tener que buscar una solución para esto. Lo mismo pasaría si ustedes eligen utilizar LED de un mismo color, de los estándar o los de alto brillo. Busquen o midan cuál es el consumo de sus LED y siempre tengan en cuenta que para trabajar o para sacar cálculo del consumo, háganse la idea de que van a trabajar en algún momento con el máximo que puede llegar a consumir nuestra matriz, que cuando estén todos los LED encendidos. Eso es muy importante. No suele darse, hay que tratar de que no se dé, pero se puede dar el caso de que si lo van a regalar o van a hacer alguna cuestión de que a alguien se le ocurre, por ejemplo, con los redes RGB, encender todos los LED para generar el color blanco y bueno, van a tener el consumo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para solucionar o solventar este problema de que mi integrado no me da el voltaje y no me da el amperaje? Acordemos también de que a este integrado lo vamos a manejar con el Arduino. El Arduino también trabaja con 5 voltios y tampoco da el amperaje necesario ni para controlar los LED y tampoco mucho como para los que trabaja. Estaría medio muy al máximo de lo que trabaja el 74HC595. ¿Cuál es la solución a esto? La siguiente. Vemos que tenemos la matriz, ya la hemos actualizado, ¿sí? La hemos hecho de 5 por 5.
Y vemos que vamos a tener que utilizar, sí, transistores para manejar el voltaje necesario para nuestros LED y la corriente necesaria para esos LED. Tenemos las columnas, sí, y las filas que van a ser manejadas de manera distinta. Para las columnas nos va a bastar, sí, un transistor con una resistencia acá para limitar un poco la corriente. Y la elección de esta resistencia y este transistor, igual que el resto, va a depender del consumo de los LED y la capacidad propia del transistor. Dentro de los transistores que hemos visto acá en el canal, el que más adecua, sí, a las necesidades de nuestro proyecto es el 2N2222A NPN, que en este caso esta hoja de datos nos dice que puede soportar entre su colector y emisor el paso de una corriente de 600 mA. En otra hoja de datos habla de 800, vamos a mantenernos poco por debajo de los 100 mA. No es suficiente para el LED RGB, pero para nuestras prácticas va a servir. No es suficiente si, como les digo, tenemos en cuenta que se nos ocurre encender todos los LED al mismo tiempo, todos los colores para formar el color blanco. Pero vamos a utilizar este para nuestro ejemplo. Y es importante también conseguir su complementario en PNP, que es el 2N2907A. Volvamos al gráfico. Bien, en esta parte de acá, sobre las líneas negativas, vamos a colocar en cada línea el 2N2222A. Vuelvo a repetir, es un transistor tipo NPN. Vamos a colocar una resistencia para limitar la cantidad de corriente. Y esa resistencia va a ir colocada a la salida del shift register. Dependiendo si va en esa salida tenemos una señal positiva o de cero, se va a activar la base del transistor, lo cual me va a permitir la circulación de el negativo hacia el resto del esquema. Ahora, como vimos en los videos anteriores, el funcionamiento lógico de la matriz, también necesitamos activar la parte o la línea negativa, ¿no? Acá estamos viendo lo que estuvimos diciendo de ese switch mágico, que no se veía cuando estábamos en la explicación. Ese switch ahora deja de ser mágico e imaginario, lo estamos acá conformando con los transistores. Entonces estos transistores de acá, el 2N2222A, lo que me va a hacer es activar, ¿sí?, las columnas negativas, las líneas negativas, ¿sí?, toda esta de acá. Ahora este mismo proceso o esta misma idea no lo podemos trasladar directamente a la parte positiva porque no funciona correctamente. Hay una limitación de corriente que si yo quiero pasar, da igual si ponen esto hacia este lado, ya sea la alimentación hacia el colector y el emisor para este lado o viceversa, funciona mal, no funciona. El transistor pasa a ser como una resistencia, no deja pasar la corriente adecuada. O sea, se prende y se apaga correctamente, pero hay una limitación de corriente importante. Y si estamos, en mi caso, utilizando LED RGB de este estilo que tienen un muy buen brillo, no tiene sentido sacrificar el brillo nada más que por utilizar esta misma idea. Entonces, para las líneas positivas lo que vamos a hacer, vamos a usar este arreglo de acá, donde vamos a tener un transistor NPN, ¿sí?, que va a estar conectado al shift register, ¿sí?, por supuesto por la base. Y cuando este transistor sea estimulado, va a estimular o va a dejar paso a la base de este transistor tipo PNP, con lo cual va a activarse el transistor que está trabajando como switch y va a permitir la circulación de corriente. Entonces, si yo acá tengo en la base de este transistor, ¿sí?, que está conectado acá a la salida QE del shift register,
tengo una señal positiva, se me activa este transistor. Acá tengo los 12 voltios de esa fuente externa que ingresa por acá. Si tengo en Q0 otra señal positiva proveniente de el shift register, se me va a activar el transistor, por lo cual también me va a comunicar el lado negativo y se me va a encender el LED. Ahora, como le estaba diciendo, por este lado tenemos el 2N2222A por la cantidad de corriente que se puede utilizar con ese transistor. Y yo les recomiendo que utilicen el complementario de esta familia de transistor, que es lo que estuvimos viendo en el hoja de datos, que es el transistor PNP. Vean el símbolo hacia donde va la flecha, hacia el medio, que es un transistor PNP, que es el 2N2907A. Yo en mi caso no conseguí este transistor, así que voy a utilizar el BC557. Así que el problema que tiene ese transistor es que soporta nada más que 100 mA, ¿sí? En cuanto a este transistor, no hay mucho problema porque este transistor no es el que se va a encargar de soportar o manejar la corriente, nada más que lo que hace es activar el transistor PNP, que en este caso yo voy a utilizar el BC547. Es importante el tema de estas resistencias, ¿sí? También de esta, pero que hay una sola, pero con el juego de valores de estas resistencias vamos a limitar la corriente, lo cual es importante si vamos a utilizar, como en mi caso, un transistor que no soporta la cantidad de corriente máxima que puede llegar a consumir esto, para que no se queme el transistor, ajustarlo o regularlo con esta resistencia, o inclusive colocar una resistencia directamente sobre la línea del colector o el emisor. Antes de conectar todo esto al Shift Register y al Arduino, por seguridad yo les recomiendo probarlo aparte, ¿no? Es muy sencillo, como cada transistor va a recibir un pulso de 5 voltios, lo único que hay que hacer es exactamente eso, ¿sí? Conectar los 5 voltios a cada transistor y ver cómo responde. Ver que no se recaliente el transistor, que no se queme nada, y hacer las mediciones correctas y ver donde tiene que haber 12 voltios, tiene que haber 12 voltios, y donde tiene que medirse 5 voltios, que haya 5 voltios, para que estos 12 voltios no pasen o se vuelquen al lado del Arduino y al lado del Shift Register. Así que vamos a hacer justamente eso. Yo tengo todo armadito para ir probándolo e ir mostrándolo. En la descripción del video le voy a dejar este esquema con los valores de la resistencia y lo que estuvimos hablando un poco de los transistores, para que ustedes lo tengan en cuenta y lo puedan descargar y lo puedan copiar. Parece mucho esto de la utilización de transistores, pero no es tanto. Y ojo con esto, yo sé que ustedes son inteligentes, si ustedes son vivos van a saber explotar este esquema. Ya les voy a dar una idea en qué pueden utilizar esto, porque si bien acá estamos haciendo una matriz LED, hay otras cosas que son similares a una matriz LED que ustedes pueden hacer, pueden desarrollar y pueden vender por un muy buen precio. ¿Sí? Así que vamos a pasar eh, a ver nuestra matriz LED 5x5 y vamos a hacer un testeo de los transistores, a ver si responden como deben responder, por seguridad y previo a conectarlo a los Shift Register. Vamos a verlo. Bueno, acá tengo la alimentación de 5 voltios, ¿sí? Que es la que vamos a utilizar. En este sector acá, el cable naranja, ¿sí? Está aislado por este sector. Y por el otro sector del protoboard, donde vamos a tener 5 voltios. Por este lado tenemos el común, que es el negativo, también de los 5 voltios, junto con el negativo de la fuente de 12 voltios que se comparte, ¿no? Que es el común. Y el cable rojo son los 12 voltios que vamos a utilizar. Por ahora está conectado nada más que a un solo transistor de una sola fila. Acá tenemos la resistencia con las bases de cada transistor. Lo único que tenemos que hacer es conectarlo a los 5 voltios. Vamos a chequear.
¿sí? Conectando y desconectando el cable, ¿no? En este sector estamos controlando el primer LED de esta fila. Si ven en el otro protoboard, en lo que es la columna número uno también está activo, aunque casi que no se ve. Acá, esta parte de acá, también ya está activa, por eso está encendido el LED. Y lo mismo, ¿sí? Acá tenemos transistores 2N 2222A. Lo conectamos y desconectamos para chequear que esté funcionando correctamente. Este chequeo lo vamos a hacer en todos los transistores, con todas las filas y toda la columna para ver que esté funcionando correctamente. Y como le decía, lo único que tenemos que hacer es ver que simplemente con 5 voltios en la base de cada transistor, ya sea columna o fila, se tienen que encender. Si quieren encender todos, conectan todos los transistores y ven que funcionen correctamente. Una vez que esto esté funcionando, ya nos quedamos seguros que está todo bien y no nos vamos a cargar el Arduino y no nos vamos a cargar lo que es el Shift Register. Así que bueno, hasta acá este video es más que nada para entender los drivers, estos transistores que vamos a utilizar por esta cuestión particular de tener los LED RGB. Así que bueno, nos vemos en la próxima, ya viendo un poco más lo que es el Shift Register y una pequeña introducción a cómo conectar al Arduino más que nada, que no es nada de otro mundo, mucho más sencillo de lo que ustedes pueden pensar. Así que un saludito y nos vemos.